Bueno, entonces hoy les voy a hablar de... Bueno, qué pena que estábamos teniendo unas dificultades. Les voy a presentar el día de hoy manejo quirúrgico de perforaciones corneales. Bueno, eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Les voy a hablar primero de la experiencia quirúrgica que he tenido durante este primer año. No sé. Espérenme, que es que el sonido no nos está dando. Bueno, entonces primero vamos a hablar de la experiencia quirúrgica, un poquito de generalidades de perforaciones y luego vamos a hablar de las opciones quirúrgicas o la parte preventiva y de pequeño tamaño. Ya más adelante vamos a hablar de las perforaciones de mediano y de gran tamaño. Bueno, entonces un poquito de la experiencia quirúrgica. Los que están conectados están escuchando bien o están escuchando el sonido rebotado. El sonido rebotado. ¿Están qué, perdón? El sonido rebotado. Se escucha ese eco atrás. Ya, yo creo que ya. Listo. ¿Ahí escuchan bien? Bueno, entonces les ya se estaba escucha bien. comentando que hoy vamos a hablar un poquito de las generalidades de las perforaciones corneales y vamos a dividirlas como en la parte preventiva, las de pequeño tamaño, mediano y gran tamaño, y hoy vamos a hablar de las dos primeras. Entonces, primero hablándoles un poquito de la experiencia quirúrgica que tuve durante el primer año. Estos son como los procedimientos que pude hacer, tanto electivos pues como en urgencias. Hice pues desde pterigion, suturas pues de córnea, de esclera, visceraciones, blefarografias y completos pues un total de 51 procedimientos y parciales 12 procedimientos. Esto es para contarles más o menos cómo empezamos la experiencia quirúrgica. Al principio nosotros hacíamos las prácticas con guantecitos para tratar como de simular superficie y la verdad casi todo el año terminamos haciendo como práctica en ojitos de marrano, que nos daba pues como mucha más similaridad al tejido humano y no solamente podíamos hacer superficie sino también como cosas de trauma, y esto pues nos ayudó mucho en cirugía. Esta fue la primera cirugía de pterigion que tuve. Pues quería resaltar que algo que me pareció muy bonito del primer año es que uno realmente nunca está solo en las cirugías, los profesores siempre están como con uno acompañándolo y los residentes mayores también, entonces digamos que eso le da a uno mucha tranquilidad para arrancar.
Hicimos procedimientos no solo pues en quirófano, sino también en sala de procedimientos con el doctor Franco varias veces, que es muy buena opción acá en el Pablo cuando no hay necesidad pues de los pacientes llevarlos a cirugía, nos avanza mucho pues el proceso. Este fue uno de los procedimientos que hicimos de un hematoma retrovulvar, que le realicé pues una cantotomía y cantolisis. Voy a ir pasando rápido. Este fue otro de los que nos llegó pues de visceración, que tenía ya incluso pues el cristalino completamente extruido. Este sí no les tengo pues el postoperatorio. Esta es otra herida corneoescleral con herniación del iris que nos llegó, que en realidad la herida era muy posterior, y este fue a la derecha pues el resultado postoperatorio, y también tenía pues como una herida de párpado, y este pues también fue como el resultado final. Este fue uno de los que suturamos pues en sala de procedimientos, que incluso fue un niño que le hicimos pues con anestesia atópica, tenía una herida conjuntival. Y estos son otros dos procedimientos pues de blefarorrabia en una niña por mordedura y en un paciente pues con trauma. Entonces un poquito de generalidades de perforaciones corneales primero. Básicamente esto es uno como de los procedimientos de emergencia que nosotros tenemos en oftalmología, y puede tener patologías, desde infecciosas, no infecciosas o traumáticas. De la parte infecciosa puede ser por muchos microorganismos, digamos que los que tenemos que tener en cuenta sobre todo son los gram negativos y los hongos. Recordar que las pseudomonas hacen un crecimiento muy rápido porque tienen la capacidad de generar muchas metaloproteínas que van a atacar fácilmente el tejido, entonces es una como de las que más tenemos que correr para tomar decisiones quirúrgicas. Las no infecciosas, que es digamos todas las patologías que afectan la superficie y la película lagrimal, como la keratoconjuntivitis zika, el Sjögren, la hipovitaminosis A, el pemvigoide. Y tenemos otras enfermedades como enfermedades del colágeno o vasculitis, que finalmente pueden llevar a una queratitis ulcerativa periférica, que también es una de las medidas pues, que vamos a tener que actuar en perforaciones. En cuanto a trauma, podemos tener solamente pues, inherente el trauma abierto, o también un paciente que, digamos, ya manipulada la córnea por una cirugía refractiva, una cirugía de FACO, y además tiene un trauma. Y si le sumamos que el paciente tiene un síndrome de ojo seco, o nosotros no le hicimos una buena lubricación postoperatoria, es un paciente que va a tener muchísimo más riesgo de tener una perforación en el futuro. Y también las quemaduras que nos pueden llevar a perforación. La idea siempre en las perforaciones es tratar de conservar la integridad anatómica y de evitar complicaciones como una endoftalmitis o como un glaucoma, que se va a dar por la posición constante y por la inflamación. Este fue un estudio que hicieron en India de los factores de riesgo que estaban directamente relacionados con las perforaciones infecciosas. Dentro de estas estaba tener una ocupación en el exterior, tener trauma específicamente con contenido vegetal, tener una ubicación de la úlcera a nivel central, pocos vasos que ayuden pues como a regenerar ese tejido, que se haga manejo únicamente con fluoroquinolonas en monoterapia, y que se demore pues como para empezar un tratamiento médico. Todo esto predispone a perforaciones. Entonces, hablando un poquito del manejo quirúrgico de las perforaciones, tenemos en realidad un arsenal de opciones, desde adhesivos hasta trasplantes. Esto depende de cada paciente y depende básicamente de 5 factores, que es dónde está ubicada la perforación, qué tan grande es la perforación, cuál es la etiología, si digamos fue por una enfermedad de base del paciente, qué tan compensada está esa enfermedad y qué recursos disponibles tenemos a la mano. Entonces podemos tener tejidos biológicos como autólogos propios del paciente, como injerto conjuntival o parche de Tenon, tejidos halógenos como membrana amniótica o pegamento de fibrina, materiales sintéticos como cianoacrilato y lentes de contacto, y ya finalmente, digamos, lo más avanzado que vamos a encontrar son trasplantes que pueden ser lamelares o penetrantes, que después vamos a hablar pues de ellos. Entonces este fue un mapita que les hice como para ubicarnos un poquito según el tamaño de la perforación. Básicamente lo separo en lo que tenemos como prevención, que vamos a hablar de esta parte, y de las perforaciones pequeñas hoy. En una segunda parte hablamos de las medianas y las grandes. Entonces, la prevención tenemos el recubrimiento conjuntival y la membrana amniótica unicapa, y en las pequeñas perforaciones que están descritas como menores de 3 milímetros, podemos usar adhesivos, tanto naturales como sintéticos, lentes de contacto como para acompañar todos los otros, y membrana amniótica multicapa, que eso está muy debatido, pero la literatura pues lo describe como para perforaciones de pequeño tamaño.
En las medianas podemos tener parche de tenón o parche de esclera o ambos, y tenemos para las grandes mayores de 6 milímetros queratoplastias. Entonces vamos a empezar hablando de la prevención de perforaciones, que les mencioné que son estos dos procedimientos. Empezamos con el recubrimiento conjuntival, que está escrito desde 1958 por Gundersen, que él fue el que empezó pues la técnica que vamos a revisar después. Este es un procedimiento que realmente es muy debatido, incluso pues en este momento. Uno cuando lee en la literatura, ellos digamos que aceptan mucho su uso, sobre todo en esos lugares donde no tienen otros recursos, por ejemplo, una membrana o un banco de ojos, tiene buenos resultados. Y, por ejemplo, nosotros pues que estuvimos en Foscal, ellos usan muchísimos recubrimientos, les gusta mucho y tienen muy buenos resultados, entonces digamos que es muy debatido. Básicamente lo que nos permite el recubrimiento es espaciar los medicamentos, porque vamos a aumentar pues como la vascularización de la zona ulcerada, y digamos que también esto nos va a servir como medida analgésica por la misma vascularización. Nos sirven esos procesos infecciosos, pero el problema es que por acercar estos vasos pues le vamos a dar neovasos a la córnea, que hace mucho más probable en el futuro que haga un rechazo pues un trasplante. Esto no es una medida tectónica, como les mencioné, esto es solamente para prevenir, y inicialmente, como les voy a mostrar en la otra diapositiva, se usaba solamente como para queratitis herpéticas, y ya se usa para muchos tipos, pues incluso no infecciosos. Entonces, las indicaciones básicamente son infecciones corneales, enfermedades de superficies refractarias, un dolor corneal no controlado, o que necesitemos pues como un soporte estructural insuficiente. Y las indicaciones pues específicas es que tengamos un adelgazamiento refractario, que refractario quiere decir que llevemos 2 semanas de un tratamiento intensivo médico y el paciente no mejore y se esté adelgazando, unas úlceras profundas que son descritas las que tienen pues o comprometen más del 50% del espesor estromal, desde metoceles, úlceras neurotróficas, queratopatías por exposición, las PUC que les mencioné, queratopatías bulosas o condiciones de ojo seco. Entonces acá, por ejemplo, en este cuadro es para mostrarles cómo ha avanzado como las indicaciones quirúrgicas de el recubrimiento desde 1958, que se empezó a usar la técnica, hasta el 2016. Entonces, como pueden ver al principio, prácticamente era solamente para las causas herpéticas. Estas causas no infecciosas casi que ni se usaban hasta los años 70, y ya más adelante nosotros lo usamos para todo este tipo pues como de indicaciones. Entonces, los tipos de recubrimiento tenemos tres: está el de avance, está el pediculado y está el completo, que es el de Gundersen. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero básicamente lo que tienen en común, que ahorita les voy a mostrar pues con un estudio, es que para que sea una buena técnica se requiere que uno haga una muy buena disección pues como de la conjuntiva con la tenon, para que no retraiga y no haya riesgo de tosis, sobre todo en estos procedimientos totales. Y lo recomiendan fijar con nylon 10 ceros y hacer muy buen debridamiento de la zona epitelial pues que está afectada alrededor. Entonces vamos a empezar con el colgajo por avance. Este básicamente lo que se hace pues es primero como instilar anestésico tópico para tratar de controlar el sangrado y que nos permita hacer muy buena disección de la conjuntiva con la tenon. Se hace un corte a nivel del limbo y luego se hace dos relajantes, una a cada lado, y haciendo pues como les expliqué muy buena disección de la tenon, que si nos llevamos tenon pues es lo que más nos va a dar como complicaciones en este procedimiento. Entonces se hacen las dos relajantes. La idea es ir a cubrir el defecto, sobre todo pues cuando son periféricos es muy buena opción. En este caso lo usaron para un defecto más central, y en la literatura pues se dice que se recomienda fijar con otros tejidos como esclera o córnea, pero acá por ejemplo lo fijaron pues al otro lado con conjuntiva y ya en el resto con córnea. Y finalmente pues queda así. Tenemos entonces el colgajo pediculado selectivo, que básicamente es hacer pues un pediculado en raqueta, se hace el corte a nivel del limbo, se diseca muy bien y se hace un corte como paralelo al primer corte que hicimos, como para poder girarlo. Esto siempre, la conjuntiva que vamos a tomar es la que esté completamente adyacente a la lesión. Esto también hay que hacer muy buena disección pues de la tenon, y se sutura con nylon 10 ceros a los bordes pues de la lesión. Esta también es muy buena opción en los casos pues de tener lesiones periféricas, y estas dos opciones son muy buenas porque nos permite seguir
viendo pues como la córnea y la cámara anterior de los pacientes en el tiempo. Bueno. Después pues pregunto a los doctores ahí en el borde de la lesión. No es un borde de pronto que queda muy fiable, no es mejor como avanzarle y córnea sana. Más fácil, sí. No queda muy fiable en el borde de la lesión activa. Pues, lo que cumple como actividad está bien asentarlo, porque ya les ofrece, pero para fijar, no está mal. Pues pueden ir las lesiones presenciales, a mí me parece mucho la... Listo. Este es el colgado entonces total o de Gunderson, que fue como el primero que se describió el recubrimiento. Básicamente entonces lo que hacemos primero es una peritomía en 360 grados. Se describe que se hace una sutura como de tracción en limbo hacia las 12 para traccionar el ojo hacia abajo y ahí poder exponer como bien la parte superior. Ellos lo marcan en este video, por ejemplo, 14 milímetros por encima del limbo donde se va a hacer el corte y ya luego se instila el anestésico, se hace un corte con Westcott a nivel de donde marcamos, que también ellos, por ejemplo, hacen 20 milímetros de circunferencia y la idea es que todo esté, digamos, muy bien disecado para que nos permita mover ese colgado pues de avance a la córnea. Ya luego cuando se pasa, lo que vamos a hacer es fijarlo también con nylon o con bicril a nivel del limbo inferior y superior para cubrir como toda la córnea. ¿Qué no son? Ah, no, Gunderson. Gunderson fue el que escribió la técnica, que fue el primero y por eso se llama así. Bueno, y ahí, como vamos a ver más adelante, el problema pues es que no vamos a tener visualización del defecto pues epitelial en el tiempo. Listo, entonces las ventajas de todos estos recubrimientos pues básicamente es que nos van a servir como una barrera mecánica. Vamos a evitar secar la córnea porque no va a estar pues en contacto directamente con el medio. Nos va a promover pues como la repitelialización de las úlceras y que no haya pues un melting progresivo. Y los vasos, como les mencioné, pues van a ayudar también como analgesia. Entonces, las desventajas es que, como les mencioné, sobre todo en esas técnicas completas, no nos van a dejar ver la córnea y la lesión en seguimiento, ni la cámara anterior, no podemos tomar presión con tonómetro, sino que se tiene que hacer de forma pues digital. Y si el paciente ya tuvo algún procedimiento pues como cicatrices conjuntivales, va a ser muy difícil usar esta técnica. Y el problema con la total, como les mencioné, es que va a haber riesgo de rechazo de una queratoplastia en el futuro. Este es un estudio, entonces, que cogieron 35 pacientes durante 6 años y a 20 les hicieron un flap parcial y a 15 les hicieron un total y las usaron para causas tanto infecciosas no infecciosas, la mayoría siendo infecciosas, y ellos lo que encontraron fue que el 60% de esos pacientes que recubrieron no requirieron más procedimientos futuros. Casi el 29% finalmente terminaron en una queratoplastia, pero digamos que lograron contener pues la infección. También midieron pues como agudeza visual y encontraron que 14 pacientes mejoraron agudeza visual, 12 no tuvieron cambios en el tiempo y 8 disminuyeron la visión. Y dentro de las complicaciones tuvieron 17%, ya 7 flaps se dislocaron, que eran 5 parciales y 2 totales, y uno de ellos sí se perforó pues en el tiempo. Entonces ellos lo que concluyen es que esto es un procedimiento fácil y que es una muy buena opción cuando no tenemos otras alternativas a la mano y nos ayuda pues a tratar esas queratitis infecciosas y úlceras corneales de causas no infecciosas. Entonces acá ellos muestran el posoperatorio de un pediculado y el posoperatorio de un completo. Lo que les mencioné, pues esto nos dificulta mucho hacer el seguimiento en el tiempo. Y esto es un estudio retrospectivo que también cogieron 31 pacientes con flaps específicamente pediculados y las indicaciones era que tuvieran una úlcera corneal profunda, que es más de 50% de espesor estromal, que tuvieran desmetocele o perforaciones corneales y adicionalmente que tuvieran falla al tratamiento. O sea, no podía ser de entrada hacer un recubrimiento, por lo menos que llevara 2 semanas de tratamiento intensivo y que no hubiera mejorado. Lo hicieron también para causas infecciosas y no infecciosas y 3 causas desconocidas. Y ellos lo que hicieron fue un seguimiento a 12 meses de la agudeza visual mejor corregida,
de la presión intraocular, de cómo iba la lesión de la córnea en el tiempo, cómo estaba la cámara anterior, si habían signos de inflamación, si había pues tinción con fluoresceína, y además les hicieron también un seguimiento con OCT de segmento anterior para ver cómo se comportaba la córnea justo por debajo del recubrimiento. Y encontraron que el 94% fueron exitosos, que el 35% solamente necesitaron una intervención y el 65% más intervenciones. Y de estos 9 casos se perforaron y 7 pues al final lograron recuperarse a pesar de la perforación. En la agudeza visual, la mayoría, que fue un 42%, mejoraron posoperatorio, el 29% no tuvo cambios y el otro 29% tuvo disminución de la visión. Dentro de las complicaciones, lo más común es que se forme un pseudopterigion, que haya catarata, que fue incluso una de las intervenciones que ellos mencionan acá, o que haya opacidad corneal, y en menor medida que haya glaucoma, astigmatismo, retracción del flap. 2 casos se perforaron, les volvieron a poner flap, se volvieron a perforar y finalmente terminaron en endophthalmitis que requirió evisceración. Y este es, por ejemplo, uno de los 2 ETPs que ellos muestran en este trabajo, que no sé si alcanzan a ver, pero acá ellos muestran el espesor como de la córnea cuando está preoperatorio y cuando ya se puso el recubrimiento, y muestran cómo aumenta el espesor de 109 a 152, y además la parte de la periferia también aumenta y se ve pues como una semitransparencia del tejido. Entonces eso también ellos lo apoyan pues como el éxito de esta cirugía. Este fue el caso que nos tocó a nosotros acá en el Pablo con el doctor Franco, que fue un paciente que tuvo una queratitis bacteriana que fue muy difícil manejo. Llevaba más o menos como 7 días con el tratamiento médico completo y el paciente no mejoraba, y a pesar de eso iba haciendo como más melting. En su momento pues no teníamos cómo ofrecerle, digamos, una membrana, entonces pensamos en la posibilidad de hacer un recubrimiento mientras el paciente pues finalmente iba a terminar en una queratoplastia. Entonces lo que hicimos fue hacer un procedimiento total, un poquito modificado. Hicimos una peritomía en 360 grados, disecamos muy bien pues como la conjuntiva de toda la tenon, y cuando ya nos dimos cuenta que estaba muy bien liberada la parte inferior y superior, lo que hicimos fue como juntarlos en el centro y los suturamos. El paciente realmente pues mientras lo pudimos seguir, llevaba 7 a 10 días acá, que empezó a la semana a hacer como una dehiscencia de la conjuntiva, que finalmente es algo que puede pasar pues en estos recubrimientos, pero finalmente el paciente terminó en queratoplastia y ya después sí no lo seguimos pues, pero logramos contener pues como la infección y la posible perforación. Hablando entonces de la membrana amniótica, como les mencioné, pues recordar que la unicapa es para prevención y la multicapa en teoría está escrita en la literatura como para perforaciones de pequeño tamaño, aunque eso está muy debatido y en la práctica clínica casi no se usa. La multicapa también se usa como para prevenir perforaciones. Y de las generalidades tenemos que esta membrana pues es la capa más interna de la placenta, mide más o menos de 0.02 a 0.05 milímetros, y tiene 3 capas que son el epitelio, la membrana basal y el estroma. Tiene alto contenido a nivel del epitelio de factores de crecimiento, de citoquinas y de colágeno, que es una de las cosas que más le va a dar como su característica, que vamos a ver más adelante. Va a promover también que las células epiteliales del tejido del paciente migren y se adhieran por encima. Y el estroma tiene, digamos, como 3 túnicas, que está la compacta, que nos da como esa resistencia, la fibroelástica, que va a promover esa formación de fibroblastos, y la esponjosa, que es como la más externa. El mecanismo de acción básicamente entonces actúa como una banda biológica que nos va a dar todos esos factores antiinflamatorios y antiangiogénicos a nivel del epitelio, entonces nos ayuda a cicatrizar la herida y a manejar el dolor. Puede ser un trasplante de sustratos también para que, como les mencioné, el epitelio crezca por encima, como guiándose de la membrana basal. Suprime la inflamación y cicatrización también por todos estos, pues hace inhibición de metaloproteinasas y por los factores antiangiogénicos, y además tiene características antimicrobianas contra todos estos microorganismos. Tenemos 2 tipos de membranas, está la fresca y la crioconservada. La fresca realmente pues es acabada como de preparar, y digamos que la ventaja es que es más biológicamente activa, pero el riesgo es que tiene más riesgo pues como de posible transmisión microbiológica. Pero la crioconservada digamos que es como la segunda opción, que esta está almacenada a 80 grados, tiene menor actividad biológica que la fresca, pero tiene menor riesgo de transmisión de enfermedades,
Y digamos que otra ventaja también es que de una misma muestra de crioconservada podemos sacar hasta 30 usos pues, de membrana, entonces no se desperdicia nada. En cuanto a las indicaciones, entonces son distintas para la monocapa y la multicapa, como les mencioné, pues por literatura. El adelgazamiento no infeccioso siempre se debería usar en estos casos, acá no lo usamos para casos infecciosos. Tenemos como todas las alteraciones de superficie, una Steven Johnson, queratopatía en banda, defectos epiteliales persistentes, úlceras más profundas, ojos secos severos, enfermedad de injerto contra huésped, quemaduras, queratopatía bulosa e incluso para tumores de superficie ocular. Y ya la multicapa está descrita para esas perforaciones de pequeño tamaño. Las heridas deben ser pues como circulares o irregulares. No debe estar a nivel de la zona central, como les mencioné, que no sean infecciosas y tienen pues cuando están asociadas a melting. Tenemos entonces 3 técnicas para poner la membrana amniótica, 2 son para la unicapa y una es para la multicapa. La unicapa depende de hacia dónde estemos poniendo pues el epitelio. Está la técnica intracapa, que esta va a actuar como un injerto, como para hacer parte del tejido del paciente, con el epitelio siempre hacia arriba, que busca que el paciente epitelialice por encima de la membrana. Está la sobrecapa, que es como un parche, que digamos acá lo que se hace es tratar como de tapar controlando una inflamación y que el paciente vaya a hacer la epitelialización por debajo de la membrana. Y está la multicapa, que básicamente uno empieza poniendo injertos, o sea, con el epitelio hacia arriba, tratando de cubrir un defecto que es más profundo, y se puede ir aumentando el tamaño de esos injertos hasta que ya lleguemos finalmente pues a un parche. Listo. Y esta mixta que les mencioné, pues básicamente es la técnica que se conoce como sándwich, que está escrita desde 2 capas hasta más. Uno, digamos que es depende de lo que quiera buscar en el paciente, si es más cubrir un defecto o tratar una inflamación, que lo usa como injerto o como parche. Entonces esta es la intracapa, que es la que les estaba mencionando. Acá es súper importante, como va a ser un injerto, que tenemos que medir muy bien el defecto, pues el tamaño del defecto del paciente, para que la membrana que vamos a tomar sea de exactamente el mismo tamaño y la logremos pues como posicionar haciendo parte del tejido del paciente. Se describe que se puede, digamos, adherir con pegamentos naturales como fibrina o con suturas como nylon 10 ceros y pues posicionándolo como en todos los bordes. Lo que les comenté, esto es epitelio arriba para que el paciente, digamos, empiece a epitelializar por encima. Y finalmente pues queda así. Esperen que van a hacer un zoom. Bueno, tenemos entonces la sobrecapa, que lo que les mencioné, esto es más como parche. La membrana cuando está seca se ve así rígida y cuando ya tiene contacto pues con la superficie ya adquiere como su característica transparente, y esta entonces la vamos a poner con el epitelio hacia abajo para darle todos los factores de crecimiento a los defectos pues para que puedan cerrar. Esta no necesita un tamaño en específico, simplemente es cubrir todo el tamaño y se fija también en, digamos, toda la periferia. Y finalmente le podemos poner pues un lente encima. Tenemos la técnica de sándwich, que fue la que les expliqué, que vamos, digamos, aumentando el tamaño de las membranas, primero haciendo como injerto del tamaño de la lesión, y se puede hacer, en este caso, por ejemplo, usan adhesivos de fibrina, no podemos usar adhesivos sintéticos, sino siempre naturales, y la otra opción es tratar como de suturarlo y ir poniendo pues como todas las capas. Entonces acá les adelanto un poquito para que vean, van adhiriendo pues varias capas, acá pusieron 4 capas, y finalmente la última es mucho más grande pues que las anteriores, que ya funciona como parche y se fija con suturas pues a toda la periferia. Entonces, digamos que las ventajas de la membrana es que nos va a dar una mejor estética en cuanto al recubrimiento conjuntival, que no va a tener esa morbilidad en el sitio pues del donante que teníamos con la técnica anterior de recubrimiento,
y nos permite ver como el seguimiento de la enfermedad por tener como esa transparencia. No va a tener esa formación de neovasos, lo que va a disminuir el riesgo de rechazo de queratoplastias en un futuro, pues en caso que se necesite, y como les mencioné, previene que el paciente se pueda perforar y tiene muy buenos resultados. Las desventajas es que se pueden formar granulomas en las suturas, puede haber hipopión estéril, puede haber pérdida temprana de la membrana, sobre todo en esos casos de uso de parche, que se requieran más procedimientos y que igual existe el riesgo pues, de infección en pequeña proporción, sobre todo en los casos de las frescas. Esto es un estudio multicéntrico que ellos miraron 223 casos, todos fueron con membranas crioconservadas y las indicaciones eran que fueran úlceras corneales refractarias al tratamiento médico y se hizo un seguimiento pues a 18 meses. Fueron indicaciones tanto no infecciosas como infecciosas, en su mayoría no infecciosas, y ellos definieron como éxito a los pacientes que lograran epitelializar 2 semanas posoperatorias al procedimiento. O sea, que no tuvieran tinción y fallido, pues que no tuvieran epitelialización en este momento. Hicieron pues como digamos, las tasas de éxito según la causa, pero ya les voy a mostrar pues en general, como en todos estos azules es la tasa de éxito con respecto a falla, que fue mucho mayor independientemente de la causa, y el éxito total fue 74.4%. Miraron también la mejoría de agudeza visual en cuanto a mono y multicapa, que fue el 92%. Para la monocapa hubo un éxito de 65.5% y la multicapa de casi 35%. Y la mejoría de visión fue casi 80% para las monocapas y de 65% para las multicapas. Lo que ellos encontraron es que esto no era una buena medida para las úlceras herpéticas y que estas hacían alta opacificación postoperatoria, y concluyen que cuando se usa membranas se debe usar lo antes posible como para tratar que el paciente no se perfore, y que eso va a mejorar la agudeza visual del paciente postoperatoria y tiene pues muy buenos resultados en cuanto a éxito. Y ya el manejo de perforaciones corneales de pequeño tamaño, ya hablamos entonces de la membrana multicapa, vamos a hablar un poquito de los adhesivos y de los lentes de contacto. En cuanto a los adhesivos, entonces lo que uno busca con un adhesivo idealmente es que sea biocompatible con el tejido, que tenga una barrera microbiana, que no sea tóxico y que se adhiera al tejido, que logre como una polimerización rápida, que tenga una propiedad mecánica que uno pueda ajustar con facilidad en la superficie, que lo ideal sería que fuera transparente y uno pudiera hacer el seguimiento de la lesión del paciente en el tiempo, que sea permeable pues a gases y nutrientes, y en lo práctico pues que sea como para el paciente, que no lo irrite y que tenga pues como estabilidad en el almacenamiento. Tenemos dos tipos de adhesivos, están los sintéticos y los naturales. De los sintéticos el más importante pues es el cianoacrilato, que esta es de fácil fabricación, es bajo costo, nosotros lo podemos acceder fácilmente a él y tiene alta pureza. No es tóxico, tiene, digamos, alta resistencia y además vamos a ver que tiene incluso pues como actividad antimicrobiana. Y de los derivados naturales, dentro de todos los que tenemos, también el más conocido y el que más se usa es la fibrina. Tiene muy buenos resultados, el problema es que tiene alto costo y bueno, ya vamos a hablar de cada uno. En cuanto a las indicaciones, entonces del cianoacrilato se menciona para perforaciones menores de 3 milímetros o adelgazamientos estromales graves, que ya vimos que era más del 50%, que tengan una queratitis microbiana por ese efecto antimicrobiano que tiene. Se puede usar para los melting corneales e incluso encontré en varios artículos que lo aceptan para perforaciones un poquito más grandes, siempre y cuando se use sutura pues adicional. Se usa para defectos centrales. Y la fibrina es para perforaciones más pequeñas, no se recomienda para mayores de 2 milímetros, para adelgazamientos graves, y en este caso sí debe ser pues un defecto no infeccioso. Los dos van a ser medidas tectónicas, finalmente podemos llegar pues a requerir otros procedimientos en el futuro. Entonces, de los sintéticos y el cianoacrilato, tenemos los de alto peso molecular, que son estos del lado izquierdo. Básicamente lo importante de ellos es que tienen cadenas más largas que le dan más resistencia y tienen menos toxicidad para el tejido del paciente, y los de bajo peso van a tener pues como más toxicidad a la hora de usarlos. Los dos van a polimerizar más o menos en 10 a 60 segundos. Las ventajas es que son rápidas y fáciles de usar, que como les mencioné tiene efecto bactericida y bacteriostático que nos da muy buena acción en casos de queratitis infecciosas,
Y el problema es que son citotóxicos cuando ya se polimerizan y digamos que se disuelven sus dos componentes, lo que hacen es inducir una inflamación en los tejidos que tengan de forma aguda o crónica. Tienen una textura áspera que es muy incómodo para el paciente y nos obliga a poner lente de contacto pues encima, y además pues es opaco, entonces no nos permite hacerle seguimiento a la lesión en el tiempo. Complicaciones que se han descrito: glaucoma, formación de catarata, infecciones en menor proporción, que haya polimerización del endotelio cuando entra a cámara anterior, queratitis granulomatosa, dactiocistitis, symplepharon o neovasos corneales. El adhesivo de fibrina básicamente funciona tratando como de actuar fisiológicamente la formación de un coágulo, entonces tiene dos componentes. El primero es a base de fibrinógeno, acompañado de factor 3 humano y aprotinina, y el segundo componente es, digamos, la trombina acompañada de calcio. Entonces lo que hace es como metabolizar la formación de fibrina, pues la trombina formarse a fibrina por medio del fibrinógeno. Cuando uno ya lo aplica, se polimeriza un poquito más lento que el cianoacrilato, pero igual son 30 a 120 segundos y se vuelve una membrana translúcida blanquecina. Y la adhesión es firme, y además este factor 3 que hay en el primer componente nos ayuda a formar fibrolastos, que es lo que le da pues como esa firmeza. Las ventajas es que igual se solidifican rápidamente, también es de muy fácil aplicación, tiene rápida cicatrización y no nos va a dar tantos neovasos pues como el anterior. Las desventajas es que, digamos, no se pega muy bien a superficies húmedas, por eso hay que secar muy bien antes de usarlo. No va a tener ese efecto antimicrobiano, por lo que no es una buena opción en los casos de queratitis infecciosas, y se degrada mucho más rápido. Y en menor proporción se ha descrito que puede haber transmisión de enfermedades priónicas y endoftalmitis. Esta se puede aplicar de forma directa, puede ser asistido por punch literal de los que usan en derma, parches de plástico como para sellar mejor la herida acompañado del adhesivo, o en sándwich con varias capas pues como de plástico. En la directa se puede poner o con una esponja ¿o con qué? O con una aguja. Se recomienda también ponerlo con la parte de atrás de la esponja, porque digamos el problema de la esponja es que absorbe mucho el cianoacrilato, y después se sella con el lente de contacto y ya a nivel pues como de la medición del defecto. Está por punch, que como les mencioné básicamente es tratar como de llevar, pues de epitelializar muy bien los bordes de la herida, y con el punch se pone el resto de cianoacrilato y se adhiere muy bien al centro y a la periferia, que eso es como también la ventaja de esta técnica, y queda mucho más homogénea. Y tenemos la técnica de parches de plástico, que como les mencioné también es muy buena opción. Acá van a ver como primero se pone el parche y luego encima logran poner pues como el cianoacrilato, y es como para efectos también un poquito más profundos o mayores en tamaño. Y la técnica de sándwich es poner varios parchecitos de esos de polietileno adheridos cada uno con cianoacrilato, y se pega al defecto, que también va a dar como mayor fuerza tensil en los casos pues que sean como defectos más grandes. Entonces ahí pegan uno adherido al otro. ¿Con qué? ¿Con plástico? Son polietileno. Polietileno. Como lente de contacto. Y queda así, ¿Y venden el producto uno encima para de verlo? otro. Pues, no, Seguro. Y venden el parchecito. Más que lo venden, sí. pues porque el producto está muy bueno para no fracasar. Pues lente de contacto es lo mismo. Es más fácil con lente de contacto, porque sobre todo para ingresar al hospital es un enredo los productos de afuera. Bueno, y el pegamento de fibrina se puede hacer con aplicación simultánea, que es pues, ¿cómo se llama? Teasel. Sí. Teasel.
que tiene los dos componentes al mismo tiempo como para adherirlos, o aplicación sucesiva, que en la práctica tiene pues como mejores resultados, que es poner un componente y luego el otro para que se adhieran pues ya en el tejido del paciente. Acá, por ejemplo, lo usan, lo que les mencioné antes, esto se usa mucho para, digamos, ayudar cualquiera de los otros métodos que hemos hablado, como una membrana amniótica, por ejemplo, cuando vamos a usar una técnica de multicapa. Pues Sí. Va abajo y si vas a poner varias capas, vuelves y lo pones encima y le pones la otra capa. Después de leer, Ajá. se pegan porque Es un problema, ¿no? Se vuelve un adicto a eso. es una adicción. Ya no quiero. Este es un estudio que hicieron también un multicéntrico de 53 ojos que usaron los de alto peso molecular que les mencioné que tenían mayor firmeza, y ellos estaban mirando como de resultado primario qué estabilidad tectónica daba solamente el adhesivo para que luego no tuvieran que usar una queratoplastia en el futuro, y como secundario cómo se comportaba la agudeza visual en el tiempo y el éxito pues como en las intervenciones secundarias. Acá la usaron también para causas infecciosas y no infecciosas, y ellos definieron como éxito esos pacientes que tuvieran una resolución completa del adelgazamiento solamente con el pegante y que no requirieran otros procedimientos futuros, y como falla los que requirieron cualquier otro procedimiento. Entonces, 19% tuvieron éxito y 68% fallan lo que ellos definieron, pero finalmente encontraron un éxito del 65% de los pacientes que igual, digamos, se mejoraron a pesar que fueran llevados o no a una queratoplastia. De esos 68% que fallaron, 54% requirieron algún procedimiento corneal posterior. Y en cuanto a la agudeza visual mejor corregida, el 21% ingresó pues con agudezas mejores de 20/200 en el momento pues de la presentación, y 43 terminaron con esta visión posoperatoria. Entonces ellos concluyen que los adhesivos pues son una muy buena opción incluso para tener éxito, así sea el llevado a queratoplastia el paciente en el futuro, y nos va a dar como un retraso de poder llevar pues al paciente a queratoplastia mientras controlamos la inflamación y la infección. Básicamente cuando van a fallar los adhesivos lo hacen de forma temprana en los primeros 3 meses según este estudio, eh, y los lentes de contacto pues no me voy a centrar en ellos, simplemente son como, no se recomiendan como monoterapia, sino siempre para digamos sellar todos los otros mecanismos que ya vimos. Y como conclusiones es que la perforación pues realmente no hay un manejo como clásico, sino que hay que individualizar a cada paciente dependiendo de qué tamaño tenga defecto, dónde esté ubicado y qué causa de base lo tenga. Para los defectos centrales, entonces lo mejor es usar adhesivos, conjuntiva, pero la técnica pues total que es la de Gunderson. Para los defectos periféricos podemos usar los parches parciales pues de flaps, sea conjuntiva de avance o pediculado, y membrana para las causas infecciosas. Entonces es muy buena opción usar adhesivos y conjuntiva, y las causas no infecciosas, membrana y fibrina. Y pues finalmente recalcar que el recubrimiento, aunque esté digamos un poquito satanizado, es una muy buena opción en los casos que no se tenga digamos acceso a otro tipo de recubrimientos pues como una membrana o banco de ojos. Y ya eso era todo. Sara, muchas gracias, felicitaciones. Muy importante la conferencia, y creo que para los pacientes que nos llegan, que frecuentemente ya vienen toreados y casi que perforados, es una buena opción para el fin de semana. Uno tiene ahí un recurso del mismo paciente. Y lo que dices es cierto, pero uno puede recuperar visualmente a ese paciente y se puede hacer la queratoplastia. Eso es lo de los neovasos, pero si tienes un paciente que está a punto de perforarse, es una muy buena opción. El uso de los pegantes, como estamos hablando ahorita, eso es adictivo. Uno empieza a tocar el pegante y ya no quiere volver a suturar a ningún paciente. Pero ese es otro tema pues para hablar más adelante en técnicas como el terigio. No sé si hay alguna pregunta de los presentes y del auditorio. Así que aquí Marcos tiene una pregunta. Hola, sí, yo tengo una duda. En los casos de usar pues, el recubrimiento conjuntival, pues ahí la duda que le queda a uno es si hago una total, como me doy cuenta si se perforó, si no se perforó, pues además de que ya no tenga volumen del ojo. Entonces no sé si de pronto ustedes dejan una ventana o dejan el espacio más sano sin recubrir, para uno alcanzar pues como a mirar algo de la cámara a ver si se perforó o no, porque sí me parece pues que uno, no sé,
uno pues es estar ciego, pues ellos no ven, uno tampoco. Es el problema del Gundersen, precisamente, pero uno siempre trata de dejar algo ahí que se vea, y lo que decía Sara es muy importante, el que no haya tenon ahí facilita que haya una mejor visualización, ¿no? Pero realmente uno entra muy a ciegas ahí, y pues, uno se va pues por otros signos, obviamente la pérdida de tono y otras cosas, pero se forman pseudocámaras, que es el otro problema, cuando se perfora, se forma un quiste, que obviamente es de humor acuoso, y eso indica que sí hay que entrar a hacer una queratoplastia. No Hola, sé si hay buenos alguna otra días. pregunta. Sara, muy buena conferencia. Muchas gracias. Recuerdo que queda grabada por si lo quieren ver más adelante, yo les paso el link. Que tengan un muy buen día.